Hay un rincón del sueño al que no debería llegarse. Un lugar más allá del giro habitual de los sueños, donde la realidad se vuelve borrosa y comienzan a colarse cosas que no pertenecen. Siempre he sido una persona de sueño ligero, con la mente alerta incluso cuando mi cuerpo descansa. Pero hace aproximadamente un mes, algo cambió. Noche tras noche, fui arrastrado más profundamente a un sueño del que no podía escapar. Al principio, todo parecía inofensivo. Ese tipo de sueño que flota en ese espacio nebuloso entre el sueño y el despertar. Pero, poco a poco, una presencia comenzó a surgir. Y empecé a notar al hombre. La primera vez que apareció, ni siquiera me miró. Era una figura de fondo, medio oculta en el desenfoque de un paisaje onírico típico. Un viejo parque que solía visitar de niño, el área de juegos débilmente iluminada por una farola tenue. Estaba sentado en el borde de los columpios, sin columpiarse, sin moverse siquiera. Solo estaba ahí, sentado. No podía distinguir sus rasgos. Su rostro era una mancha, algo en lo que mi mente no podía enfocarse, como si no estuviera destinado a ser visto. Al día siguiente lo olvidé. Al fin y al cabo, solo había sido un sueño. Pero entonces volvió, la noche siguiente, y la siguiente después de esa. Cada vez, se acercaba un poco más. Cada vez, notaba un poco más de detalle, la sombra de una barbilla aquí, un destello de algo parecido a un ojo allá. Era como si estuviera esperando a que lo viera. A que lo reconociera. Después de una semana, ya no era una figura vaga en el borde del sueño. Era parte de él. Una presencia fija, tejida en cualquier escenario que mi mente adormecida creara. Y fue entonces cuando los sueños empezaron a cambiar. Se volvieron más oscuros, más extraños. No importaba dónde estuviera en mi sueño, una playa, un bosque, una calle bordeada de casas que no reconocía. Él siempre estaba ahí, esperando, observando, cada vez más cerca. Comencé a evitar dormir, diciéndome a mí mismo que solo estaba agotado, que necesitaba un descanso, que todo era estrés y nada más. Pero cuando finalmente caía en el sueño, ahí estaba él, esperando, más cerca que antes. Una noche, aproximadamente 2 semanas después de que estos sueños comenzaran a repetirse, me encontré en una habitación tenue, una que no reconocía. Y ahí estaba él, sentado en una silla en la esquina. Esta vez, pude verlo claramente. Demasiado claramente. Su piel tenía el color de un pergamino viejo, delgada y estirada con fuerza sobre un cráneo que parecía incorrecto. Su rostro era casi humano, pero no del todo. Como si hubiera sido moldeado a partir de un recuerdo, con detalles que no encajaban bien. Sus ojos, o lo que ocupaba su lugar, eran vacíos oscuros, huecos que parecían absorber la tenue luz de la habitación. Pero lo peor era su sonrisa. Estaba demasiado estirada, demasiado fija, como si hubiera sido tallada en su rostro. Intenté despertar. Recuerdo haberme arañado la piel en el sueño, intentando arrancarme de él. Pero no pude. Él solo se sentaba ahí, observando, como si mi terror le divirtiera. Desperté jadeando, empapado en sudor, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de volver a dormir. En los días siguientes, probé de todo. Pastillas para dormir, quedarme despierto hasta tarde, inundarme de cafeína. Nada funcionaba. Siempre estaba ahí, esperando, acechando en las sombras de mi mente. Cada vez más cerca. Y entonces, aproximadamente 3 semanas después, habló. El sueño era brumoso, como un recuerdo medio olvidado. Estaba en el mismo parque del primer sueño, de pie junto a los columpios oxidados. Él estaba ahí, sentado en el columpio. Su cabeza inclinada mientras me observaba. Por primera vez, tuve la horrible sensación de que estaba esperando por mí. ¿Me conoces? Preguntó, su voz baja y suave, pero incorrecta de algún modo, como una imitación del habla humana. Me congelé. Sabía que estaba soñando, pero no podía moverme. Sus palabras flotaban en el aire, densas y frías. No. Logré susurrar, aunque no estaba seguro de si era verdad. Él inclinó la cabeza,
Su sonrisa se ensanchó más, sus ojos oscuros y vacíos. Aún no. Dijo. Desperté empapado en sudor frío, con el corazón desbocado, y juro que aún podía escuchar su voz, permaneciendo en mis oídos como un eco. Se sentía demasiado real, como si de algún modo hubiera cruzado desde el sueño y dejado parte de sí en mi mundo. Estaba perturbado. Los días pasaron, y el miedo comenzó a filtrarse en mi vida despierta. Sentía su presencia en todas partes, en el crujir de una puerta, en el parpadeo de las sombras al atardecer, en el silencio que llenaba mi apartamento por la noche. La línea entre el sueño y la vigilia se estaba desdibujando, y ya no podía distinguir a qué mundo pertenecía. Una noche, invité a un amigo, ansioso por algo de normalidad, esperando que la compañía alejara las pesadillas. Estábamos sentados en la sala, conversando, cuando de repente se detuvo a mitad de una frase. Sus ojos se fijaron en algo detrás de mí. ¿Qué? Pregunté, girándome. No había nada allí, solo el pasillo que llevaba a mi dormitorio. Nada, dijo, sacudiendo la cabeza, aunque lucía pálido. Solo pensé que vi a alguien. No importa. La habitación se enfrió de repente. No le había contado a nadie sobre los sueños. Parte de mí pensaba que decirlo en voz alta solo lo empeoraría, lo haría real. Pero la reacción de mi amigo fue suficiente para confirmar lo que tanto temía. Esto no era solo un producto de mi imaginación. Esa noche, me quedé despierto, mirando fijamente el techo, con la mente acelerada. En algún momento, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme despierto, me quedé dormido, y él estaba ahí, esperándome. Esta vez, estaba de vuelta en la habitación tenue. Estaba sentado frente a mí, y esta vez estaba más cerca que nunca. Tan cerca que podía ver las finas líneas como de papel en su piel, las grietas delgadas que corrían por su rostro como lechos de ríos secos. Sus ojos se encontraron con los míos, y sentí un frío que se filtraba en mis huesos, como si estuviera alcanzándome desde dentro, echando raíces. Estás empezando a entender. Dijo con una voz suave, casi gentil. ¿Qué? ¿Qué eres tú? Pregunté con un hilo de voz, apenas pudiendo respirar. Se inclinó hacia adelante, su rostro a pocos centímetros del mío. Su aliento era frío, con un leve olor a podredumbre, y un escalofrío recorrió mi espalda. Tú me invitaste. Al buscarme. Dijo, mientras su sonrisa se ensanchaba. Yo no lo hice, comencé a protestar, pero levantó un dedo, silenciándome. Todas esas noches, despierto pensando en mí, preguntándote si era real. Así fue como llegué aquí. Tú abriste la puerta. Ahora estoy aquí, y no hay manera de cerrarla. Desperté sobresaltado. Mi pecho apretado. Mis manos temblorosas. Por primera vez, sentí que estaba perdiendo el control de verdad. Él era más que una pesadilla. Era algo real. Algo que de alguna manera había invitado a mi vida. Los días siguientes pasaron como un borrón. No podía dormir. No podía pensar con claridad. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, acechando justo en el borde de mi conciencia, esperando a que me quedara dormido. Estaba perdiendo la noción del tiempo, los días se mezclaban entre sí. Empecé a verlo incluso cuando estaba despierto, en sombras fugaces, en el rabillo del ojo, en reflejos que no parecían del todo correctos. Decidí que necesitaba ayuda, alguien que pudiera dar sentido a lo que me estaba pasando. Contacté a una especialista del sueño que me recomendó un amigo. Escuchó pacientemente mientras le contaba sobre los sueños. Sobre el hombre. Sobre cómo se estaba infiltrando en mi vida despierto. Esperaba que me dijera que solo era estrés. Que necesitaba medicación o terapia. Pero en lugar de eso, escuchó, y su rostro comenzó a palidecer. Tú no eres la primera persona que me cuenta esto. Dijo con la voz apenas por encima de un susurro. Han habido otros. ¿Otros? Pregunté, sintiendo un frío helado asentarse en mi pecho. Asintió.
Todos describieron a un hombre, alguien que no era humano, alguien que invadía sus sueños. Todos dijeron que se acercaba más y más, que quería algo de ellos. ¿Y qué les pasó? Pregunté con la voz temblorosa. Desvió la mirada, sus manos temblaban. La mayoría de ellos simplemente desaparecieron, uno por uno. Dejé de saber de ellos. Salí de su oficina aturdido, sus palabras resonaban en mi mente. Él no era solo un sueño. Era algo mucho peor. Algo que podía alcanzarte y arrastrarte hacia donde quiera que viniera. Esa noche, tomé una decisión. No podía dejar que me llevara. No dejaría que me arrastrara al lugar de pesadilla de donde venía. Me quedé despierto, bebiendo café, caminando de un lado a otro, tratando de mantenerme alerta. Pero, sin importar cuánto lo intentara, el cansancio finalmente me venció, y caí en un sueño inquieto. Me encontré de vuelta en la habitación tenue, y él estaba allí, sentado frente a mí, sus ojos brillando con anticipación. No puedes correr para siempre. Dijo con una voz suave, casi amable. Ahora eres mío, siempre has sido mío. Sentí una oleada de ira, una desesperación por luchar. ¿Qué quieres de mí? Sonrió, una sonrisa lenta y escalofriante que me heló el alma. Ya lo sabes, te quiero a ti. Quiero tu mente, tu miedo, tu alma. Quiero que me recuerdes, que pienses en mí, que me dejes entrar. Negué con la cabeza, tratando de empujarlo fuera, de expulsarlo de mi mente. No te lo permitiré, susurré, con la voz temblorosa. Se inclinó más cerca, su rostro a solo centímetros del mío, sus ojos oscuros y vacíos. Ya lo hiciste. Murmuró, con una voz fría y espectral. Abriste la puerta, y ahora estoy aquí para quedarme. Desperté jadeando por aire. Pero algo era diferente. La habitación se sentía más fría. Las sombras, más profundas. Miré a mi alrededor, presa del pánico, y lo vi, de pie en la esquina de mi habitación, sus ojos brillando con una luz oscura y antinatural. Él estaba aquí, no solo en mis sueños, sino en la vida real. Traté de gritar, pero no salió ningún sonido.